En muchos lugares del mundo, millones de personas se ven expoliadas, expulsadas por diferentes razones, abandonar los sitios donde han vivido, donde han crecido. Esto no es excepción en América Latina, tampoco en el Ecuador y los países vecinos. Así que ese es el tema que les proponemos en esta jornada de jueves 16 de junio de 2017 en nuestro termómetro ciudadano número 18. Soy Ramón Bravo y los saludo a nombre de los medios legislativos en esta nueva transmisión. Muy buenas noches. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Vamos entonces con nuestro termómetro ciudadano, la bienvenida a quienes se unen a la señal de la televisión legislativa y también de la radio de la Asamblea Nacional. A través de Facebook Live también hacemos esta transmisión. Hoy vamos a trabajar el tema con nuestro hashtag Refugiados en Ecuador, pero claro, queremos entender el fenómeno desde distintas aristas y también otros enfoques que es necesario conocerlos para saber qué está ocurriendo en Ecuador. Si nos hemos convertido en un país actual de destino, porque ya nuestros compatriotas casi no salen al exterior. Vamos a ver entonces qué nos dicen y quiénes son nuestros invitados, en este caso nuestro invitado. Andrea Uquilla Bermeo, Quito, doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, especialista en Migración y Derechos Humanos, docente universitario, miembro de la Mesa de Expertos de la ONU, Viena. Cierren el volumen. Vamos a iniciar entonces este diálogo con el doctor Andrea Uquilla. Antes que nada, muy buenas tardes. Viniendo casi a casa, ¿no? Porque usted ha tenido una actividad muy fuerte durante los últimos años en el área precisamente de debate sobre migración y derechos humanos. Efectivamente, Ramón, son 8 años que estuve en esta casa, prácticamente la siento mía, la Asamblea Nacional, acompañando como asesor de la asambleísta Dora Aguirre, que representa a los migrantes de Europa, Asia y Oceanía. Muy bien. Vamos a ir entonces al tema. Les sugerimos a amigas, amigos, oyentes, televidentes, en Facebook nos encuentran como TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. Ahora mismo vamos a ver si ponemos nuestras direcciones y también nuestras cuentas Twitter como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Si desea volver o escuchar este programa, puede hacerlo a través de nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. Vamos al primer tema, doctor Uquilla. Nos llama la atención, y esto propusimos así el programa, el hecho de que Ecuador se ha convertido en un país destino de personas que vienen de varias partes del mundo, con mayor presencia de los países vecinos. Bueno, ¿cuál es su primera impresión sobre esta marea de personas que ahora no solamente se mueven en América Latina, ya no desde el sur hacia el norte, se mueven también en Europa, del África y de los países que están más hacia el oriente, hacia la misma Europa, pero son millones y millones de personas que lo hacen? Una primera lectura sobre las migraciones y cómo están impactando en los pueblos y sus economías. Bien, el proceso migratorio no es nada nuevo, Ramón. Es más, en la historia ecuatoriana nosotros tenemos históricos de mayor movilidad, sea interna o internacional, que datan, por ejemplo, en el caso de la migración internacional de los años 50. La gente que trabajaba el famoso sombrero Panama Hat, es decir, el sombrero de paja toquilla, el momento que cae la venta, se queda en Estados Unidos. Era gente que provenía del Austria ecuatoriano, por ejemplo, Cuenca, Cañar. Esta gente comienza a quedarse y comienza a crear redes de migración. Todavía teníamos nuestra moneda antigua, el sucre, y cuando la gente que migró comienza a enviar dinero, comienza a tener este circulante, comienza a hacer el proceso de convocatoria. Y muchos compatriotas de la zona austral comienzan a migrar. Se ven atraídos a ir hacia allá. Por supuesto que sí. Y luego de este proceso hay otro proceso grande, hay varios, pero los procesos grandes es con esto del Panama Hat y luego del problema bancario, la crisis bancaria que tuvimos, en donde la gente a nivel nacional, ya no solo de una zona austral, comenzó a migrar hacia Europa, gente por ejemplo de la costa, gente por ejemplo de la Sierra Norte y también de la parte de la Sierra Sur. Temporalmente usted ubica entre la década de los 50, terminada la Segunda Guerra Mundial inclusive, y luego da el salto hacia finales de siglo. Efectivamente. Pero durante el reinicio o el regreso de la democracia, ¿no se produjo esto?
El proceso de Los años regreso de 80 la me democracia, refiero, ¿no? efectivamente, el proceso de regreso a la democracia 70, estamos hablando con Jaime Roldós Aguilera, Así era es. un proceso más bien de convocatoria y donde la gente comenzó a migrar, pero a los sectores que no estaban poblados en el Ecuador. La convocatoria al exterior no era tan llamativa como lo fue en los procesos, ya digo, de los 50 y en los procesos de los 90, porque en los procesos de los 90 resulta que la gente efectivamente se quedó en soletas. El dinero lo tenía en el banco, pero no tenía circulante. Comenzó a migrar fuera del país y ahí también se comienzan a dar redes de convocatoria. Pasada la Segunda Guerra Mundial, la gente de Europa migró a la costa ecuatoriana y terminada la Segunda Guerra Mundial regresaron a su país y comenzaron a llevar a su gente, es decir, a sus empleados, a sus chicas de la casa, y obviamente esto hizo que esta gente comenzara a llamar a sus familiares. Estas redes causaron la nueva convocatoria y un nuevo horizonte migratorio. Ya no era Estados Unidos como el sueño americano, sino era Europa, especialmente España, especialmente Italia, como nuevos países de convocatoria. Posterior a ello tenemos gente que emigró a Alemania, después por ejemplo, existe un proceso también en los 80 que la gente comenzó a migrar, especialmente ingenieros civiles, a sectores más allá de Europa, buscando nuevos horizontes. Eso era lo que se llamaba en sociología el robo de los cerebros, que Efectivamente. enfrentan también actualmente otros países, que ya lo vamos a ver de Por la región, supuesto. pero Ecuador enfrentó aquello, no solamente Sí. los ingenieros, que otros grupos profesionales también decidieron marcharse de aquí porque decían Ecuador no tiene futuro, no tiene ejemplo, política pública, no tiene emprendimiento, no tiene Claro. desarrollo tecnológico, etcétera. En el tema de la fuga de cerebros, nosotros tenemos el caso de los jóvenes médicos ecuatorianos y un porcentaje menor de abogados ecuatorianos que emigraron a Argentina y que emigraron a Chile. Nosotros tenemos colonias actualmente de ecuatorianos que están residiendo en Argentina y también en Chile con ese tipo de profesiones y que ya han fundado familias allá, familias mixtas obviamente, claro. se casaron con ciudadanos chilenos o chilenas y argentinos o argentinas, pero son grupos enormes, o sea, para la cantidad de migración que tuvieron, enormes, que generan ya verdaderas organizaciones sociales de migrantes y que siempre han estado aportando no solo económicamente, cultural y socialmente. La migración tiene esas otras aristas, Por supuesto, incluso innegable. ellos han permitido, por ejemplo, el tema convocatoria para que los ecuatorianos jóvenes puedan ir a realizar sus pasantías allá, porque al médico ecuatoriano se lo considera en alta estima. ¿Sí? Que no, eso sí es verdad, doctor. Lo hemos tenido Así en es. testimonios de profesionales en Chile que regresan con un alto valor agregado, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos entonces dentro del programa Termómetro Ciudadano a darle bienvenida también a Jesús Sanz Moral, sociólogo, y le invitamos entonces que venga a esta mesa de trabajo mientras presentamos, hacemos el perfil de él en la pantalla. Jesús Sanz Moral, Sabadell, España, sociólogo, ex asesor en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, exdirector del Instituto de Análisis Social y Políticas Públicas de la Fundación Ferrer y Guardia, Barcelona. Muy bien, Jesús Sanz, qué gusto tenerte aquí en los medios públicos. ¿Primera vez por acá? Sí, en medios públicos sí. Bueno, muy bien. Tú eres de nacionalidad española. Así es. Y bueno, has trabajado en el tema como sociólogo, en el tema migratorio. Así es. Habíamos hecho una introducción primero al tema con Andrea Uquilla, tu contertulio, referente a la migración, los refugiados en Ecuador Claro. y el hecho de que Ecuador se ha convertido en los últimos años, pocos años acá, en país de destino, cuando éramos país que en cambio exportaba es. gran cantidad de inmigrantes. Qué mejor ustedes que lo pueden decir desde España. Pero sin embargo, las migraciones se han tornado muy fuertes en Sudamérica, muy fuertes, ¿no? Por diversos desequilibrios económicos, políticos de las democracias. Bueno, ¿cuál es la lectura primera? O sea, la primera idea es que el fenómeno migratorio no es algo nuevo, digamos, ha sido presente en la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales y se ha reforzado sobre todo en momentos de crisis. Entonces ahora justamente estamos viviendo un momento de crisis, que es una crisis global, digamos, que no solo afecta al Ecuador. Fíjate la paradoja de que el Ecuador en el 2000 estuviera, a partir de la crisis bancaria terrible que hubo en este país, estuviera expulsando a prácticamente 1 millón de ciudadanos y que... No solamente España, No, no, probablemente sí. Europa, porque Sí. fueron muchos más de los datos que tenemos, ¿no? Se considera que hay 2 millones de ecuatorianos en el exterior, aproximadamente, según el Ministerio de Movilidad Humana, del Viceministerio de Movilidad Humana. Bien.
En la época de la crisis yo diría que aproximadamente 1 millón de ecuatorianos salieron, pero no tengo el dato concreto, digamos. Hay diferentes fuentes sobre eso. Que por cierto es interesante porque siempre decimos que somos 16 millones de ecuatorianos. Yo me incluyo porque soy ecuatoriano de corazón, digamos. Bien, bienvenido. Somos 16 millones de ecuatorianos, pero en verdad somos 18, porque no estamos contando nunca a los 2 que están en el exterior. Que están afuera, ¿no? Entonces, este fenómeno de la migración es bastante global. Te estaba diciendo que es paradójico que en el año 2000 muchos ecuatorianos tuvieran que salir y que en el año 2007, 2008, tras la crisis económica en Europa, muchos españoles estamos viniendo al Ecuador. Entonces, como puedes ver, es un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Es un fenómeno que se va revirtiendo, no en la misma magnitud, pero se va Exactamente. revirtiendo. Vamos a ver, el programa, al llamarse Termómetro Ciudadano, también tiene puntos de vista de la ciudadanía, aquellos comentarios, criterios que los tomamos al azar con las personas que caminan en la calle. Y les hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cree usted que Ecuador se ha convertido en un país de acogida de migrantes? Quienes van a hablar, para quienes nos escuchan en la radio, son el señor Stalin Merino, Carmita Quinche y Marcelo García. Adelante entonces. ¿Cree usted que Ecuador se ha convertido en un país de acogida de migrantes? Sí, yo creo que sí. La verdad es que personas como de Colombia, personas como de Venezuela incluso, las personas cubanas y los peruanos han venido acá al Ecuador por el tema de, primero, la fortaleza de la economía ecuatoriana a través del dólar, y segundo, porque es un país que se ha convertido de tránsito. Sí, están especialmente colombianos, peruanos y los venezolanos. Por la crisis que está viviendo Venezuela, están viniendo más acá a nuestro país y nos están dejando sin fuentes de trabajo. Y se ha vuelto demasiado permisivo en cuanto a receptar necesidades de un pueblo extranjero, desatendiendo justamente las necesidades del pueblo principal, que sería el ecuatoriano, ¿no? Claro, están llegando inmigrantes de todos los países aquí en el Ecuador. Bien, Ecuador, país de acogida de personas que vienen del exterior, de migrantes. ¿Cuál es su criterio? Bien, en primer lugar tenemos que situar dos situaciones. El Ecuador está en una región en donde la movilidad humana, es decir, el libre desplazamiento, no está realizado única y exclusivamente bajo la normativa ecuatoriana, sino que se la realiza, por ejemplo, en el sentido de los países de la Comunidad Andina y los países del Mercosur. No es que el Ecuador es permisivo y permitió solo como país único que todo el mundo entrara. No, eso es una contradicción, ¿no? Exacto, porque la compatriota que menciona que están, por ejemplo, ciudadanos cubanos, colombianos, venezolanos, recordemos que Venezuela y Colombia son parte de la Comunidad Andina de Naciones y que tenemos una libertad de circulación en la cual no requerimos el pasaporte, sino únicamente el documento de identidad, por un lado. Por el otro lado, estos fenómenos que ahora se evidencian un poquito más, si hay ideológicos o políticos, surten efecto en cuanto vemos a la gente que intenta ganarse la vida en el día a día y en las calles. Ecuador es un país de acogida igual que es un país emisor de migrantes y bajo ese criterio la Constitución de la República determina la libre movilidad de las personas, no de los ciudadanos como tal. Entonces cuando recibimos, nosotros a los extranjeros los recibimos sea por una temporalidad como es con la visa de turista o simple y llanamente para aquellos que quieran radicar. Hace un momento conversábamos con el otro invitado que aquí hay que diferenciar dos parámetros. El primero de los inmigrantes, es decir, las personas que vienen al Ecuador sin ser perseguidos por temas políticos, religiosos, que se constituyen como personas que desean integrarse a la comunidad económica ecuatoriana de una manera directa. Y las personas refugiadas, que son aquellos que se desplazan obligados por la persecución ideológica, política, económica y social. Nosotros, por ejemplo, en el tema de la ciudad de Quito, encontramos bastante ciudadano colombiano que es el refugiado y el inmigrante. Pero el refugiado es la persona protegida que buscó un futuro. Bueno, es un estatus de protección de su vida. Posiblemente él no quiso migrar, no tenía la intención, por porque muchos de ellos tenían sus fincas, sino que ya cuando llega el tema social, económico y político colombiano, decidieron salir. Pero el otro inmigrante, que es la persona que sí pensó y tiene la capacidad de salir, conseguir una visa e integrarse en el Ecuador, tiene otros parámetros. Correcto, esos son los dos grupos. Yo creo que es bueno decir que ese es un elemento del que los ecuatorianos se pueden sentir orgullosos. O sea, el Ecuador es el país que más refugiados con esa categoría tiene prácticamente de todo el mundo en
en proporción con su población. Y es precisamente por el tema de los colombianos. Que Creo que se calcula que unos 60.000 colombianos están con estatus de refugio acá. Y eso dice mucho del Ecuador, de la hermandad de Ecuador con Colombia y de la manera como Ecuador ayuda a las personas colombianas que por una situación muy dura de violencia en Colombia han tenido que buscar refugio en este país, ¿no? Es una buena noticia para los ecuatorianos justamente que en el Ecuador exista esa sensibilidad por los problemas que afectan a un país vecino. Habría que pensar ahora, que es una cuestión que está en el aire, ¿no? ¿Qué va a pasar con el estatus de refugiado de los colombianos una vez que se declare la paz en Colombia? Claro. Habría que ver, bueno, si retornan o qué es lo que jurídicamente ambos países pueden concordar ese asunto, ¿no? Yo quiero hacer un aporte ahí para que no quede en el aire. La Ley Orgánica de Movilidad Humana, que está vigente desde enero, determina que el estatus de refugiado se le concede por un periodo de 2 años, pero la persona puede, efectivamente, si sigue todavía con el temor de regresar a su país, mantener el estatus o, después de 2 años, obtener una visa de residente en el país. Entonces, no es que quedan en el aire. Yo he tenido la oportunidad en el proceso de construcción de la Ley Orgánica de Movilidad Humana de conversar con estos grupos de personas que se encuentran bajo el estatus de refugiado y ellos han manifestado que existe un gran número de personas que tienen la incertidumbre post-acuerdo de paz. Porque si bien es cierto que efectivamente habrá un acuerdo en donde Colombia volverá a unificarse, todavía quedarán los resentimientos sociales de la gente que tuvo que huir, porque ellos salieron efectivamente por una persecución que tuvieron en sus sectores y en sus zonas. Ellos tienen miedo de retornar, pero no se quedan en el aire. Y otro elemento del que los ecuatorianos se pueden sentir orgullosos no solo es ese, sino que justamente en la Ley de Movilidad Humana que se aprobó recientemente y a la que mencionaba pasado, ¿no? justamente Aldo, se reconoce el principio de ciudadanía universal, que es un principio bastante avanzado. De la República, la propia Constitución, exactamente. Sí. Muy bien, vamos a un tuit que nos ha llegado de María José Cañas. ¿Qué es lo que pregunta a nuestros invitados? Adelante. Dice, ¿hay explotación a los extranjeros solo por no tener sus papeles en orden? No pagan sueldos justos ni beneficios de ley. ¿Qué podemos hacer? Pregunta María José Cañas. Bueno, yo tengo que referirme a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que es la que está vigente en la actualidad. Las personas, sin importar su estatus migratorio, es decir, estuviesen en una situación regular o irregular, tienen una protección que yo considero que es una especie de ciudadanía de hecho, porque no siendo ciudadanos ecuatorianos, la Constitución no se refiere a ellos como extranjeros, sino como personas. Por tanto, tienen los mismos derechos de acudir ante la justicia, acudir ante la ley y hacer reclamar y valer sus derechos. Es más, antes de que se hiciera la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Constitución ya refería que un ciudadano extranjero que está en temas de reclamar su sueldo, su porcentaje de trabajo realizado, puede hacer esta reclamación y no es sujeto de deportación mientras no reciba. ¿Está en esa capacidad? Está en la capacidad de porque ese es el temor no solo aquí. Perdóneme, yo también fui migrante y estuve en Estados Unidos y ocurría lo mismo. Cobre si es que tienes, y uno decía, ¿cómo voy a reclamar? Pues, les voy a contar una cosa. En la ciudad de Cuenca, en los 90s, entrando ya a los 2000, comenzó a haber una migración bastante grande de ciudadanos del Perú a lo que es el sur del Ecuador y el norte del Perú. Dentro de ello está la ciudad de Cuenca. Entonces comenzaron a realizarse grandes construcciones y claro, iban en camiones a traer constructores peruanos, les tenían 4 días, 5 días, 15 días y faltando un día para que ellos cobraran sus haberes, inmediatamente solicitaba a la Intendencia de Policía la deportación por ser ciudadanos irregulares. ¿Cómo se paró esto? Se paró efectivamente reclamando los derechos laborales y haciendo que estas personas comenzaran a regularizar a sus trabajadores el momento que ingresaron. De eso nace el acuerdo que tiene Ecuador-Perú sobre los trabajadores migrantes entre los dos países. Un poco. No sé si puedes decirlo desde la experiencia también de haber sido migrante. El artículo 9 de la Constitución del Ecuador indica que los extranjeros en el Ecuador tienen los mismos derechos y también los mismos deberes que las personas ecuatorianas. En ese sentido, la Constitución ecuatoriana es una Constitución bastante avanzada. Porque seguramente tú que tuviste una experiencia migratoria en Estados Unidos te vas a encontrar que en Estados Unidos no se aplica justamente eso. Ni siquiera de los servicios de salud. Así es, efectivamente. El problema tal vez es que la ciudadanía tiende a culpar a los migrantes de que existan esas situaciones irregulares, pero quien les contrata y quien se quiere aprovechar justamente de esa situación son los empleadores. Entonces, el Estado debería controlar que los empleadores no contratan inmigrantes que no tengan una situación regular justamente para poderles pagar menos o ahorrarse la seguridad social. Muy bien.
Muchas gracias. Vamos a ir a un corte, me dicen de manera insistente, y vamos a ir luego a otro Vox Pop. Son temas que propone la ciudadanía y también otros Twitter. Aquí en Termómetro Ciudadano 18. Volvemos enseguida. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Muy bien, seguimos en Termómetro Ciudadano número 18. Jesús Sanz Moral nos acompaña, sociólogo español que está viviendo en nuestro país, y también el doctor André Auquilla, doctor en jurisprudencia, miembro en la mesa de expertos de la ONU en Viena y también ha trabajado mucho en temas de derechos humanos y legislación ecuatoriana. Vamos a ver otra encuesta, otro sondeo que realizamos en las calles de la ciudad para ver qué piensa la gente sobre los factores que ahora han hecho atractivo el hecho de que la gente venga a Ecuador y venga en buena cantidad de los países vecinos. ¿Cuáles cree usted son los factores que hacen atractivo al Ecuador como un país de acogida? Mira, la esperanza de encontrar mejores situaciones económicas en este país hace que los extranjeros vengan, ¿no? Entonces yo pienso que también vienen por trabajo para tener estables a sus familias o a sus personas que quieren en otros países, en los países que ellos vienen. Una imagen que se dé de estabilidad de pronto puede ser el atractivo en este caso de una moneda como es el dólar. Es que acá no les ponen dificultades para nada y pueden trabajar de lo que sea. No es como en otros lados que es más difícil. Que abre las puertas porque damos trabajo, somos benévolos y brindamos hospitalidad a la gente que viene. ¿Qué ha estado pasando en el Ecuador actual? Que muchas personas vienen acá y habían algunos de los comentarios ciudadanos. Por favor, a ver, vamos primero con Jesús. Ya. Desde el punto de vista también de una persona que ha venido aquí a este país. Exactamente. O sea, yo te puedo contar cuál ha sido un poco el motivo de mi visita, ¿no? En primer lugar, decir que algo que todo el mundo conoce, que el Ecuador es un país hermoso, lindo, se come bien, hay buen clima, la gente es muy amable, es muy hospitalaria. En segundo lugar, que se han dado unas condiciones políticas, económicas, justamente que han generado un efecto llamada. En mi caso, tal vez por una cierta fascinación que tenía desde Europa, por todo lo que escuchaba que estaba pasando en el Ecuador desde el 2007, con la nueva Constitución, con la idea de los derechos de la naturaleza, con la idea del buen vivir, con esa iniciativa que resultaba tan romántica para un cierto sector de la población de izquierdas en Europa, que era la iniciativa del Yasuní. Entonces, el Ecuador, en verdad, de ser un país, entre comillas, desconocido, se colocó en la vanguardia mundial por las políticas que se estaban generando en este país de reducción de la pobreza. ¿Eso lo atrajo a usted? Sí. O sea, en verdad yo vine al Ecuador en primer lugar en el 2002. 2002. Vine... Todavía vivíamos los coletazos y fuertes. Claro, justamente por eso lo voy a contar. Yo vine a organizar un encuentro internacional de juventudes, en el que pretendíamos construir puentes de diálogo entre organizaciones juveniles de América Latina y de Europa. Esto financiaba la Comisión Europea, justamente para crear ese conocimiento entre los dos lados del océano. Interrelación de y pueblos. habían jóvenes de 5 países de América Latina y jóvenes de 5 países de Europa. Yo estaba digamos, liderando ese proyecto. Hicimos ese encuentro en Cuenca. Y a partir de ahí empecé a tener contactos con el Ecuador, que luego me llevaron a la Flaxo en el marco de mi investigación de doctorado. Estuve 2 años más acá, en el 2008, en el 2009, y finalmente vine en el 2012. De mi experiencia, de lo que yo vi en el Ecuador en el 2002, a lo que vi en el 2012, parecía un país completamente distinto. Y ahí decide usted. Y eso es parte de la fascinación, cómo en 10 años le dan la vuelta al país. Si yo recuerdo en el 2002 la sensación de inseguridad, la pobreza que se percibía en las calles, ¿no? 2012, en 10 años, un país completamente distinto. Entonces, sí es un efecto llamada, porque te das cuenta que es un país que ha hecho un cambio significativo, ¿no? Muy bien. Y además coincidió con la crisis en Europa, que hubo muchas personas en Europa que buscaron alternativas. Españoles, por ejemplo, traigo un dato. En el 2009 había 5.500 españoles en el Ecuador. En el 2009, 5.500, ¿no? En el 2017, 53.000. Caramba, se multiplicaron por 10.
Por 10, justamente. Por 10. Y si miras los ecuatorianos, los españoles en el Ecuador con derecho a voto, se han multiplicado por 15. Entonces, sí han venido muchos españoles en los últimos años. No solo españoles como yo, digamos, nacidos en España, que hablan de esta forma extraña, sino también sí hay muchísimos ecuatorianos nacidos en el Ecuador que regresan al Ecuador con nacionalidad española y que son contados en las estadísticas como españoles. Así es. ¿Cómo no? Muy interesante, gracias Jesús. Sanz Moral, sociólogo. Vamos con el doctor Andrea Uquilla, que se emocionó apenas le dijeron Cuenca. ¿No? Por supuesto, yo cuando escucho mi ciudad, por supuesto que sí, allá. Cuencano de corazón, de alma y de espíritu. Y cuando un extranjero y cuando un ecuatoriano dicen la ciudad de Cuenca, estuvimos en Cuenca. Por favor, yo digo, sin ofender a ninguna otra ciudad, para mí, porque soy cuencano, Cuenca es la mejor ciudad del Ecuador. Por demás obvio, claro, así hay que ser. Así hay que ser en la vida, ¿no? Propio, totalmente, auténtico. Así es. Y lo segundo, yo quiero considerar dos situaciones. Con la experiencia que nosotros tenemos como Ecuador, un país que ha tenido situaciones de emigración con nuestros compatriotas en el exterior, podemos distinguir que el principal acuerdo de llamada o el principal convenio para que la gente emigre es justamente el tener un futuro económico, el tener un futuro cultural, el tener un futuro social. La gente ingresa al Ecuador, como bien dice Jesús, porque inicialmente está estabilizado o estuvo estabilizado, continuamos con la estabilidad, pero a diferencia de los 10 años anteriores, en donde tuvimos crisis totales, en donde los presidentes caían por quítame las pulgas, en donde efectivamente la población indígena y la población de ciudad comenzaron a inundar la capital de la República para votar a tal o cual candidato, lo que hizo crisis económicas y crisis sociales verdaderas que incluso interrumpieron los procesos de conocimiento del Ecuador y del turismo. Pero ya en este nuevo proceso democrático en donde se ha levantado, como bien dice Jesús, y como tú Ramón lo has manifestado, se ha levantado ya el amor propio de los ecuatorianos, la gente ingresa porque tiene capacidad laboral, porque además la Constitución te reconoce como persona, no necesitas ser ciudadano ecuatoriano para acceder a ciertos derechos. Recalco, para mí esto es un tema que yo considero como la ciudadanía de hecho. Es decir, no eres ciudadano, pero te respetan por persona el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, al reconocimiento de tu personalidad jurídica, y eso permite que la gente analice dos veces y diga, el Ecuador, que es un país dolarizado, no me va a limitar, no me va a encerrar, y bueno, si llego a tener un tema de deportación es porque no regularicé mi situación, a diferencia de otros países. Tú, Ramón, decías que habías estado en Estados Unidos y recordarás que esa es una situación bastante estresante. El ecuatoriano en el exterior, cuando está de manera irregular, tiene mucho miedo. Sí. Entonces yo pienso que tiene que ver también mucho con la expectativa, ¿no? O sea, yo cuando a la gente aquí le digo que soy de Barcelona, muchos me miran y dicen, pero ¿cómo? Si Barcelona es una ciudad tan hermosa, ¿quieres vivir en Quito? ¿No? Si todo el mundo de aquí, le gustaría vivir en Barcelona, ¿cómo es que tú que eres de Barcelona quieres vivir en el Ecuador? Es porque la expectativa es muy alta. O sea, primero, digamos, hay que reconocer que Ecuador es un país hermoso, como digo, de muchas oportunidades. ¿Por qué un catalán, digamos, quiere pasar su vida en el Ecuador y no en Cataluña, si todo el mundo quiere vivir allá? Pues justamente porque hay que valorizar lo que uno tiene acá. Muchas gracias por la honradez de tus comentarios, ¿no? De alguna manera no he tenido el gusto de conocerte y vamos dentro de un programa indicando algunas cosas que nos sirven para valorar lo que tenemos, lo que somos y también valorar lo que hay en el exterior, que es una segunda casa de España para nuestros compatriotas. Así es. Tenemos otra pregunta a través de redes sociales, a ver si la podemos pasar, de @PilarSilva. Vamos a ver si la podemos ubicar. Ahí la tenemos. Dice, se debe contar con mejor registro de personas extranjeras que ingresan al país. No exigir visa, pero a tener más control, eso es lo que está diciendo. Bien, aquí yo quiero decir... Porque de alguna manera, perdóneme doctor, sí es cierto, ¿no? Puede un país, como le ocurrió a España, tener las puertas abiertas. Recuerde usted que en la época del feriado bancario, a finales del siglo pasado e inicios de este, podía viajar cualquier ciudadano ecuatoriano con solamente su pasaporte. Así es. Y los aviones iban que parecían buses de transporte urbano en horas pico. Y entonces iban por montones. Llegó un momento en que el Estado dijo, no podemos con tantos más. Es la oleada actual que sufre Europa, no sé si está bien que diga que sufre Europa, pero que está soportando en este momento Europa debido a la cantidad de gente que huye, decíamos, desde el este y también desde el sur de África, y que en un momento dado los estados dicen, paren,
pare, ya no podemos con tantos más. Esa pregunta tiene que ver con eso. Sí, ¿Qué hace el Estado en estos casos? ¿Cómo regula esto? El Estado, con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, ya entendió que el proceso de libertad, o que ustedes conocen como puertas abiertas, porque yo considero que no es tal, debería regular esa situación. En primer lugar, recordemos que la situación de libre ingreso que tiene la República del Ecuador no es que no ingresan con visa, perdón, ingresan con la famosa visa que se conocía antes de turismo por un periodo determinado de tiempo. Ni siquiera por ese motivo. Pueden ingresar libremente desde el área andina. Sí, pero bajo ese concepto cuando es por un periodo de 180 días. Ojo, recordemos esa situación. En el año tenían esa temporalidad. Cumplido ese tiempo y no salido del país, se convertían en personas en situación irregular y eran posiblemente deportables. Ese parámetro determinaba implícitamente una situación violatoria a los derechos humanos porque los procedimientos no eran administrativos, eran judicializados y eran penales. La Ley Orgánica de Movilidad Humana puso la casa en orden. Resulta que ahora tienen la libertad de ingreso bajo el parámetro de una visa de 180 días en un año que les permite ingresar generalmente para turismo. No están cumpliendo con ese proceso, se dilataron demasiado y quedaron en situación irregular. Ahora se les hace un proceso de deportación administrativa, no sancionable, no imputable, no punible, que permite que esa persona abandone el país y efectivamente tenga mayores controles. El que ingresa al país ingresa por los filtros de seguridad. Hay personas que evidentemente, porque nuestras fronteras son permeables, lo hacían no por frontera. Claro. Exacto, son las excepciones. Pero lo que quiero recalcar para Pilar específicamente es que la Ley Orgánica de Movilidad Humana sí plantea esta situación, plantea el registro, plantea el control, lo que elimina ya son los procesos policiales que teníamos persecutorios. Los que van en la calle, lo ven por ejemplo a Jesús, que dicen, este señor no tiene una cara de ser ecuatoriano, vamos a pedirle los documentos. Eso no le ha ocurrido a usted, por ejemplo. No, no, nunca. ¿Ha podido viajar por el territorio ecuatoriano con tranquilidad? Así es. Para responderle a la persona que hizo la pregunta, favor, en verdad sí existen registros. Existe un registro de migración, digamos que depende del Ministerio del Interior, y también el INEC tiene una estadística de entradas y salidas en base justamente a sus registros. Se puede consultar en la página web del INEC. Pero me parece que no se refería a eso, sino al hecho de que Ecuador no esté dentro de su territorio, una vez que ingresa la persona del extranjero, llevando no sé si decir registro, pero sí colaborando o legislando para saber dónde están las personas que ingresan y que no retornan a su país de origen, que se quedan acá. Y que esas facilidades probablemente hasta complican su vida aquí, complican su seguridad aquí en el Ecuador. A eso se refería, creo que la pregunta. La lectura es justamente esa, Ramón. Pero recordemos una situación, como tú bien lo acabas de decir, la persona que no regulariza su situación tiene una mayor afectación al acceso específicamente al tema económico. ¿Por qué? Como Jesús lo dijo hace un momento, se le dificulta una contratación en firme bajo un reglamento de acceso a la ley al seguro social y lógicamente los beneficios de seguridad social. Entonces, en la actualidad, esa persona debería, y posiblemente el sistema permita, porque el reglamento sale la próxima semana, regularizarle de manera óptima, es lo que la ciudadanía ecuatoriana está planteando. Pero ya está dispuesto. Lo que sí tenemos que entender una situación, tenemos que entender que el extranjero que viene al Ecuador por los beneficios económicos, laborales y por el dólar, lo que intenta sí es regularizarse. Nosotros estamos afrontando un cambio normativo que ya permite que aquellas personas que han estado por un periodo largo, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen padres, ya puedan regularizarse. Eso nos va a ayudar que esas personas puedan insertarse en las actividades laborales y quizás eliminar esa variabilidad de que la gente en primera vista ve como personas que no están regularizadas, afectando al sistema nacional. Eres sociólogo. Así es. Y uno se pregunta, ¿cómo ha sentido que la sociedad ecuatoriana tiene, o qué grado de aceptación tiene la sociedad ecuatoriana de las personas que vienen? Verás, sí veo que hay cierto rechazo selectivo. Por ejemplo, he sentido que a los españoles se nos ha tratado bastante bien, en general. No sé si por una cuestión histórica, cultural, por el hecho de un reconocimiento, digamos, de que alguien de Europa viene y por tanto tiene que... No es lo mismo cruzarse la frontera que... Todavía siguen estos rezagos. Sigue existiendo esa idea de que hay una cierta jerarquía, digamos, ¿no? En cambio, sí... social, ¿no? Sí, por razón de origen, digamos, porque ni siquiera por el color de la piel o la manera como... o la capacidad adquisitiva. ¿Y qué ocurre con los Y sí veo, por ejemplo, que ha habido más rechazo
en particular con los cubanos, con los venezolanos y con los colombianos. Con los peruanos también, pero peruanos no hay tantos. Y peruanos también es una razón histórica, ¿no? Por los conflictos que hubo con el Perú, que se siguen manteniendo, digamos, culturalmente hablando, siempre están ahí, ¿no? Y, por ejemplo, a los norteamericanos que se van a Cuenca, que creo que hay como 10.000 por allá, o a Vilcabamba, obviamente no les tratan mal o no son considerados como... Sí, ¿no? Su tierra, el austro, ha sido acogedora. Ha sido elegido no se les considera una amenaza para nada, ¿no? Entonces sí hay un cierto, entre comillas, racismo cuando tú seleccionas la manera como te vas a relacionar con alguien que es extranjero en función de su lugar de origen exclusivamente, ¿no? Esa percepción a mí me parece, por un lado me parece extraña, pero por otro me parece también que es muy común. Es una cosa que también ha pasado en España. Por supuesto. Digo yo que eso debe suceder para aquellos habitantes de la Unión Europea que llegan a España y aquellos que en cambio vienen de América Latina o de África en condiciones prejuicios, digamos, son prejuicios culturales que persisten. Porque una vez, por ejemplo, era muy común en España decir todos los marroquíes son ladrones, excepto mi vecino Mohamed. Es decir, cuando conoces a las personas te das cuenta de que el prejuicio se rompe. Así, claro. Exacto. Y que el prejuicio estaba acá o que el prejuicio estaba en tu mente. Muchas gracias, Jesús, y también al doctor Auquilla. Vamos a volver, me dicen ahora mismo en producción, en un momento más con unas conclusiones y también analizar qué es lo que está ocurriendo en nuestras democracias circundantes para también saber lo que debemos hacer como Estado ecuatoriano y también como comunidad latinoamericana. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Sí, bien, seguimos en el programa. Nos sonreíamos un poco porque hay algunas anécdotas y detalles que ahora mismo es bueno compartirlas sobre la cantidad de españoles que han venido y los que han nacido también aquí, que tienen la doble nacionalidad en este caso. Seguimos en el Termómetro Ciudadano 18 para quienes están siguiendo esta transmisión de hoy día, jueves 15 de junio. Yo al inicio dije 16 de junio. He cometido dos imprecisiones. También la Ley de Movilidad Humana fue aprobada en este año, doctor, ¿no? Así es, efectivamente. Bien. Jesús Sanz Moral, sociólogo español, que está con nosotros como invitado. Andrea Auquilla Bermeo, también es doctor en jurisprudencia. Bueno, ya ha trabajado mucho en legislación por los derechos humanos y la movilidad humana. De hecho, que sus comentarios se aferran mucho a la Ley de Movilidad Humana y nos alegra mucho que con esa misma pasión se haya trabajado esta ley. Vamos a un último sondeo que realizamos en la calle y se los presentamos a continuación. Las personas que van a hablar son Francisco Jaramillo, Javier Paredes, este fue el anterior, ¿no? José Atupaña, fue el anterior, vamos con el siguiente. John Vera, Marco Colmenare, Ronnie Villamar, Guillermo Fraguel, y vamos con lo que se les preguntó. ¿Cuáles son los motivos por los que usted emigraría? ¿Cuáles son los motivos por los que usted migraría a otro país? Por la crisis, porque no hay trabajo aquí en Ecuador. Los principales motivos fueron la inseguridad, el alto costo de la vida, el desempleo. Principalmente la parte económica, la estabilidad de uno como persona en la sociedad. Las causas principales por las que salí de mi país es por la inseguridad y por la situación política tan grave que enfrenta Venezuela en estos momentos. Tengo año y medio aquí en este país. En Ecuador te ofrece muchas facilidades con respecto a los papeles para sacarse una visa. En mi caso, visa profesional, soy abogado, validé mis materias aquí. Actualmente estoy ejerciendo mi carrera acá y también porque Ecuador es un país dolarizado. Algunas cosas ampliatorias a lo que usted decía. Sí, puede en poco tiempo o en relativamente poco tiempo normalizar su vida laboral. Y esta pregunta, mire usted, nos lleva de alguna manera a que tengamos un breve recorrido en nuestra América morena o Sudamérica. Las democracias de nuestra Sudamérica están pasando serias dificultades. Y no hablemos de Colombia, que está intentando recomponerse luego de una terrible guerra que la ha desangrado y que también ha desangrado una parte de Ecuador. Hemos compartido ese dolor. Venezuela está atravesando un durísimo problema. De hecho, que nuestra compañera Paola Rodríguez, que salió a hacer estos sondeos, nos decía que de las personas que iba entrevistando eran venezolanos, muy cercanos
a nuestra cotidianidad. Y dice, solamente tenía que acercarme y ya sabíamos que era un ciudadano venezolano en la avenida Amazonas. Brasil ni hablar, tiene una democracia que está atravesando terribles momentos. Y Argentina, oleadas de personas que están teniendo serios problemas para conseguir comida, no se diga condiciones estables de vida. Bueno, esto es nada más para poner en contexto. Sus criterios, por favor, Jesús, y también a usted, doctora Oquilla. Enseguida necesitaríamos un poquito más de tiempo bueno, adelante, vamos. Verás, no interrumpo. Claro, hay una cuestión de base que es económica, que digamos, nace de la crisis de las materias primas, digamos, del precio de lo que se llaman las utilities, de lo cual, digamos, América del Sur ha sido dependiente, incluido el Ecuador, sobre todo por el tema la comida, del la petróleo. madera. Claro. Imagínate si el petróleo significa en el Ecuador un 11% del PIB, una reducción de la mitad del valor del petróleo como se vivió, pasando de casi $100 el barril a 30, eso tiene un impacto en la economía. En Venezuela el porcentaje de dependencia del petróleo es mucho mayor que en el Ecuador. Entonces la situación en Venezuela económica fue mucho más dura durante los últimos 3 años seguramente que aquí en el Ecuador, ¿no? Lo mismo puede haber pasado también en Brasil, en Argentina, porque son países exportadores de materias primas, ¿cierto? Pero luego, además de eso, que es una cuestión coyuntural, que tiene que ver con las crisis cíclicas del capitalismo, digamos, también ha habido un momento de crisis política, ¿no? Se ha pasado de una oleada de gobiernos básicamente de izquierdas al principio, digamos, de ese movimiento pendular, que al final, si lo miras históricamente, es una cosa que va pasando siempre. Igual que hay crisis del capitalismo, hay también un movimiento pendular en torno a las ideologías políticas, ¿no? Y en Brasil o en Argentina, que son de alguna manera los motores económicos de la región, has tenido unos procesos que han llevado a gobiernos neoliberales al poder, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestros gobiernos, ¿no? Ahora que tenemos inclusive bloques regionales políticos sobre los cuales discutimos a nivel presidencial coyunturas fuertes como UNASUR, la CELAC, y no se diga como parlamentos, como el Parlatino, ahora último que hubo una reunión que se trató la migración, precisamente este tema. Jesús. Verás, existe esa idea que a mí me parece súper fuerte de la integración latinoamericana. Yo creo que, no solo yo, digamos, muchas personas consideran que Latinoamérica puede mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos en la medida que se integren más y mejor. Instrumentos como la UNASUR o como la CELAC van justo en esa línea, pero tal vez, por ejemplo, la UNASUR ahora está en bloqueo, no hay secretario general, porque justamente hay 7 países de un lado y 7 países del otro, por hacer una simplicidad, ¿no? Y la CELAC también está teniendo ese tipo de dificultades, ¿no? Conviene que todos nos convenzamos de que es necesaria la integración y que justamente si abrimos puertas a nuestros hermanos vamos a beneficiarnos todos. Desde esta perspectiva, digamos, de que América Latina tiene mucho más en común entre los diferentes países de lo que se diferencian. O sea, imagínate, el Ecuador, Venezuela y Colombia incluso comparten los mismos colores en la bandera, ¿no? Esa idea de la gran Colombia. En el fondo somos muy parecidos, ¿no? Unos con otros. Entonces hay que apostar a la idea de la integración. Correcto. ¿Ya? Apostarle a la integración. Ese es uno de los temas. No sé, de su punto de vista, por favor, doctora. Sí, yo quiero recalcar lo que dice Jesús. No, en realidad esto es pendular, porque en Brasil, por ejemplo, ya pasaron el proceso color de melo, en donde también tuvieron problemas de una crisis económica. En Argentina me acuerdo que comenzaron a cocinar en ollas grandes en los pueblos cuando salía Carlos Saúl Menem y cosas por el estilo. Esta situación cíclica efectivamente afecta no solamente por el tema de las crisis ideológicas que por temporada se dan en los países, sino por los procesos efectivamente intestinos que tienen. Son luchas, por ejemplo, en Brasil es una lucha de línea a línea. Gente que ascendió al poder con la gente que la está votando. Así de simple, o sea, no es que son ideologías distintas. Allá quien subió a vicepresidente con la presidenta que fue luego sacada, efectivamente es la propia línea ideológica que tenían. Y en Argentina, por ejemplo, es un recambio, el cansancio tal vez poblacional de una ideología de izquierda para pasar a una ideología de derecha. Efectivamente, el que llega lo que quiere es cambiar la casa, poner nuevos muebles y eso es a costa del pueblo. Yo lo que veo es
recalcando lo que dice Jesús, sí, es que nosotros en Latinoamérica, para fortalecernos, porque somos democracias débiles aún, necesitamos unificarnos y que aquel camino de las ideologías vayan parametradas conforme el desarrollo del país. O sea, no podemos nosotros en nuestra propia cancha seguir pensando que el discutir de país a país nos va a favorecer. No, no nos favorece, nos limita, tenemos problemas económicos, problemas estructurales, que yo creo y considero, así como dice Jesús, unificándonos podríamos tener mayores soluciones. Imagínate si en vez de hacer un tratado bilateral de un país con la Unión Europea, que son 27 países, se hace de 15 países con la Unión Europea, que son 27. La capacidad de negociación es mucho mayor, ¿no? Me llamaba la atención, Jesús, y eso usted puede ayudarnos. La Asamblea Nacional, en el tiempo que inclusive llevo trabajando en uno de los medios legislativos, medios públicos, oficiales, tiene una cantidad muy grande de tratados con sus vecinos y con países de Sudamérica. Tratados de reconocimiento, por ejemplo, de títulos con Argentina, con Perú, de tránsito libre y estudios con Uruguay, etcétera. Esto habla también de que los parlamentos, en buena medida, si trabajan juntos, como ahora mismo estamos encontrando una buena integración, podríamos encontrar rutas para poder mejorar este tipo de integración, ¿no? Aprovechando esta ola migratoria, digo aprovechándola en el muy buen sentido de la palabra. Tú mismo que vienes, Jesús, del exterior, sabes muy bien que podíamos aprovechar los unos de los otros de esta relación. Por supuesto que sí. Yo quiero recordar y recalcar en ese tema. Nosotros tenemos un convenio multilateral sobre seguridad social que se llama, que es iberoamericano, en donde efectivamente se permite, o por lo menos se destaca, que se puede realizar la transportación de las aportaciones para lograr una seguridad social, por poner un ejemplo. Esto demuestra que efectivamente si los países se sientan ya no con las ideologías distintas, sino, exacto, pensando en aportar y apoyar a cada uno de sus ciudadanos, se puede lograr. Ecuador, básicamente, con esto del tema de la migración, ha realizado convenios de homologación de títulos, de reconocimiento de capacidades y competencias profesionales y la transportabilidad de, por ejemplo, las aportaciones de seguridad social. Eso permite, por ejemplo, hacer ya a una región, que estamos hablando de Sudamérica, más óptima para el traslado y la movilidad de las personas. Y ahí es donde recalcamos, se vuelve efectiva la ciudadanía universal, bueno, en región inicialmente, pero que a futuro busca un horizonte más grande. Digo, esto es posible, pero es posible en el marco que nos comprometamos todos. Recordemos, podrán tener sus problemas internos democráticos, pero el momento que comenzamos a marcar el terreno acerca de un mundo más unido, un mundo más movilizable, vamos a lograr objetivos muy grandes. Pero evidentemente que lo estamos logrando, doctor. Por Uno se va al mismo Parlatino, una de las entidades nada más de América Latina de legislación, y encontramos muchas coincidencias, Jesús. Igualmente estaba pensando que las personas no migran básicamente por placer, migran por necesidad, ¿no? Así es. Entonces que también las necesidades que se están generando en las diferentes democracias en el cono sur, digamos, en América del Sur, son reflejo de unas determinadas políticas, ¿no? Por lo general, digamos, no quiero generalizar, pero por lo general los gobiernos que aplican políticas neoliberales de desestructuración del mercado laboral, de reducción de deuda pública, lo que generan básicamente es aumento de la pobreza. Y al aumentar la pobreza las personas necesitan salir a buscarse la vida a otros lugares, ¿no? En cambio, los gobiernos que han defendido la homologación de derechos y garantía de derechos y medidas para compensar justamente la desigualdad, han generado que las políticas migratorias, que las personas no se sientan obligadas a salir, ¿no? Porque siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil, ¿no? Que son los más pobres. Entonces, cuando tú generas políticas que recrudecen la desigualdad, una de las consecuencias es que tienes gente de tu país que está saliendo, ¿no? En España hubo una grave crisis que hizo que muchos españoles tuvieran que salir, y el gobierno del Partido Popular, que era un gobierno de derechas, que había tomado una serie de políticas que justamente hicieron que las personas tuvieran que salir de España, decía de los inmigrantes que eran aventureros y románticos, que querían salir a conocer otros países. Era la manera más fácil de Imagínate no para los españoles que tuvieron que salir, es como si aquí a los ecuatorianos dijeran que los que tuvieron que salir por el feriado bancario es que querían conocer Estados Unidos o Europa, ¿no? Sí, iluso, sí. Y ese es el discurso que se ha hecho desde los gobiernos, entre comillas, de derecha, porque ya no hay mucha claridad en eso. Hagamos unas dos conclusiones porque ya me dicen que se nos acaba el tiempo.
Y uno dice, ¿qué puede hacer desde la cotidianidad? Bueno, usted viene de una provincia, no solamente de Azuay, sino la de Aladito, Cañar, que también, y a propósito, ahí está sentada la Secretaría, me parece, de Movilidad. Sí, el viceministerio. El viceministerio está sentado allí. Y uno se pregunta, ¿qué puede hacer desde la cotidianidad? Con respecto al enfoque, cuando uno encuentra en la calle, sale del registro civil, en la avenida Amazonas, y encuentra a alguien de otro país vendiendo unas empanadas y café, y encuentra a otra persona de otro país que en el bus se sube y dice, soy refugiado de Colombia y me estoy ganando la vida. Y uno dice desde la cotidianidad, ¿cómo debemos actuar para tener una medida real de que teniendo una actitud proactiva y positiva podemos hacer de la migración de las personas o de la inmigración de las personas que han venido una oportunidad también? Bien, en primer lugar nosotros debemos ser tal cual es el reflejo de nuestra vida republicana, que es la Constitución. Si la Constitución nos dice, y Jesús mencionó el artículo 9 en donde dice que los extranjeros son iguales a los ecuatorianos en derechos, debemos dar esa afectividad o esa posibilidad de que esa gente que está queriendo trabajar, sea nacional o extranjera, lo haga. ¿Usted es así? ¿Usted es así? Así, por supuesto. ¿Usted se ha tomado un cafecito en la calle con dos empanadas? Le pregunto. Te cuento una cosa, Ramón. La semana pasada me invitaron una pareja de cubanos que están aquí en el país. Él tiene un local de pizza, ella es psicóloga y he estado compartiendo con ellos y comparto con el grupo de refugiados que te acabé de mencionar, apoyaron en la Ley de Movilidad Humana, y comparto con ciudadanos del Perú que incluso hicimos el proceso bilateral para que se pudieran ellos ingresar y trabajar en el Ecuador y los ecuatorianos en el Perú. Yo tengo amigos extranjeros, yo he estudiado fuera del país y me ha permitido sentir lo que el ecuatoriano siente afuera. Estar con los ecuatorianos y saber que la irregularidad es una persecución y la regularidad es un futuro tal vez mejorable. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Para concluir, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar al otro como persona, no tener el título de extranjero o tener el endilgado, el INRI de que el extranjero es malo. Correcto. ¿No? Veamos sociedades en las que han llegado muchos extranjeros y les va muy bien. Yo antes en España podía decir podía presumir de tener amigos de muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces casi todos mis amigos que eran de muchos lugares del mundo pues eran norteamericanos, franceses, ingleses, holandeses, alemanes, italianos. Después de lo que pasó en España al principio de este siglo, ahora puedo decir que tengo amigos senegaleses, que tengo amigos marroquíes. Al final... ¿Ya ha valido la pena esa interrelación? O sea, pero por supuesto, o sea, la diversidad siempre es riqueza. Cuando la gente migra, siempre quiere reproducir en el país al que va lo mejor de su cultura, pero nunca lo peor. Entonces, una sociedad que es cosmopolita, donde hay personas muy diversas, se enriquece de lo mejor de todas las personas y de todos los lugares que esas personas traen consigo. ¿Cierto? Jesús. Entonces mi mensaje sería practicar la empatía, reconocernos a todos como migrantes. Ellos son migrantes como nosotros, el pueblo ecuatoriano es un pueblo de migrantes y tiene que saber también acoger justamente. Los tres que estamos aquí somos migrantes también, Así es, no es nuestra tierra natal. Efectivamente. Gracias por estos comentarios, este conversatorio con Jesús Sanz, sociólogo español, y por la generosidad con la que te has expresado dentro de lo que ha sido tu vivir aquí en Ecuador. Lo bueno, para lamento el atraso y te pido disculpas. No, tranquilo, estamos muy bien. Termómetro Ciudadano número 18 lo hemos trabajado con el hashtag el hashtag refugiados en Ecuador. Muchas gracias a nuestros invitados y también por su atención. Esperamos que estos comentarios sirvan para nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.